Pues bien, esta sociedad chilena ha sido formada por mucha gente, ¿no? Por múltiples personas, de múltiples sectores, de múltiples lugares, de múltiples procedencias. Y en el cementerio hay varias marcas de ello. Acabamos de ver una pirámide, por ejemplo, egipcia, en una tumba. Vamos a ver esculturas centroamericanas, mayas. Vamos a ver muchas marcas que efectivamente muestran la diversidad en definitiva que nos constituye como sociedad. Y eso nos interesa sobre todo recalcar. Precisamente por eso hicimos el esfuerzo de venir hasta acá, que incluso nos complicó para hacer el mapa ahí en el tríptico. Tuvimos que hacer un trabajo especial, porque este lugar, en definitiva, es un espacio bastante significativo que habla de ello, ¿no? Chile fue conquistado por los españoles desde 1540, fue una colonia española, y la corona española era católica, ¿no? Entonces, efectivamente, como dijo Luciano allá afuera, como recalcó Pepe después adentro, en esta colonia, en este territorio, no entraba oficialmente nadie que no fuera católico. Es decir, hubo gente que pertenecía a otras religiones, que estuvo de paso en misiones militares, en misiones científicas, pero oficialmente no podían residir acá. Y no solamente eso, incluso algunos católicos, acuérdense ustedes, fueron expulsados de los territorios de la corona española, ¿no? Estoy pensando derechamente en los jesuitas, ¿no? Es decir, entonces era una situación un tanto compleja. Imagínense ustedes para quienes no profesaban la religión católica. Pues bien, 1810, 1818 se produce la independencia nacional y la instalación de una república, ¿no? Y una república encabezada por los O'Higgins, por los Carreras, etcétera, una república que está imbuida de los principios liberales, ¿no? Que van a ser, que se van a asentar en Europa, en Occidente, fundamentalmente a partir del siglo XIX, esos principios. Pues bien, por eso mismo, pero también por razones comerciales, por razones económicas, esta naciente república se abre al mundo y comienzan entonces a llegar personajes, gentes de distintos lugares, muchos de ellos desde el norte de Europa o desde Estados Unidos, ¿no? Y es cosa de investigar la historia nacional en esos primeros años y descubrir el aporte precisamente de esos personajes. Muchos de ellos eran protestantes. Los protestantes, en definitiva, englobamos bajo el nombre protestante a todos los que pertenecían a aquellas religiones que nacieron de la reforma del siglo XVI, de 1519, con Lutero, Calvino, Zwingli, etc. Estos protestantes, entonces, que llegaron a Chile, llegaban primero a Valparaíso en general, la mayoría llegó primero a Valparaíso, y desde Valparaíso se extendieron al resto del país, Santiago principalmente, pero también venían desde Buenos Aires, o desde el lado del Atlántico en definitiva, y a lomo de mula cruzaban la cordillera y llegaban acá a Santiago. Y esos protestantes desarrollaron muchas actividades sumamente importantes para nuestra sociedad. Pero los protestantes, como hemos dicho también en otra ocasión, igual que los católicos, igual que todo el mundo, los protestantes también se mueren. Entonces, había un problema serio, porque los cementerios que eran públicos, como este, creado en 1821 por O'Higgins, acuérdense ustedes, en noviembre de 1821, este cementerio era administrado por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica no permitía que se enterraran en este campo santo a personas que no fueran católicos, que no profesaran la misma religión. ¿Qué hacemos entonces con los protestantes que se morían? Quedaban pocas alternativas, ¿no? Y obviamente las alternativas eran bastante poco higiénicas, no poco saludables. De hecho, el lado oriental del Cerro Santa Lucía, y Benjamín Vicuña Maquena, cuando hizo la transformación del roquerío de Santa Lucía en un paseo, 1872-1874, se encargó de dejar una placa, una marca, que ustedes la pueden leer, que les puede causar
incluso les puede motivar les puede llamar la atención, digamos, por el castellano antiguo, o más antiguo por lo menos, que se usó en esa placa. Una placa que recuerda precisamente que en ese lado oriental del Santa Lucía, el lado que da hacia la calle Victoria Subercasó, hacia el barrio Las Tarrias, en definitiva, ahí eran lanzados los cuerpos de los protestantes que se morían, porque no tenían dónde enterrarlos. Y eso ocurrió, reitero, pese a que el cementerio era un espacio público desde 1821, cuando se abre a la ciudad. 1821, 1830, 1840, 1850, es decir, van pasando décadas, y siguen obviamente llegando más protestantes, siguen creciendo incluso aquí con adherentes dentro del país, y por tanto el problema se va haciendo cada vez más complejo. Ello motivó a que en 1854 se concediera un espacio dentro de este cementerio para enterrar a los protestantes. Pero no se solucionó el problema con eso. El problema siguió. De hecho, siguieron lanzando cuerpos de protestantes. No tenemos el dato exacto de cuántos. Hay quienes dicen que no fueron tantos en realidad, pero que hubiese sido uno en el lado oriental del Cerro Santa Lucía, hasta 1872, ¿no? Y en rigor, en 1871, ocurrió uno de los episodios, no acá en Santiago, sino en Concepción, que en definitiva va a hacer que se salde definitivamente esta situación. Cuando muere uno de los héroes de la independencia, el coronel Manuel Zañartu, en Concepción. Entonces, don Manuel, héroe patrio, al momento de morir, vivía en concubinato. Es decir, se había separado de su mujer y vivía con otra mujer. Y eso obviamente, y él no se había arrepentido en definitiva de esa situación ante la Iglesia Católica. Por tanto, el obispo de Concepción no permitió que fuera enterrado en el cementerio de Concepción, de esa ciudad. Y eso generó tal ruido que provocó cartas al Parlamento, al gobierno, etcétera, para ver cómo se solucionaba el cuento, digamos. El intendente de la época en Concepción cedió parte de su terreno en el cementerio para que fuera enterrado Manuel Zañartu. Pero eso no era la solución definitiva. Entonces, uno de los que intervino fuertemente en el asunto, digamos, para ver qué es lo que pasaba, qué es lo que resolvía el gobierno de la época, estamos hablando de 1851, gobierno de Manuel Montt, y 1861, gobierno de Federico Errázuriz Zañartu. Uno de los que más intervino fue don Domingo Santamaría. ¿Y por qué menciono a Domingo Santamaría? Porque Domingo Santamaría posteriormente, que era congresista en la época, va a ser presidente de la República. Y bajo su gobierno es cuando se van a dictar una serie de leyes laicas, llamadas, que precisamente van a apuntar hacia la separación de la Iglesia y del Estado, cosa que se va a consagrar recién en 1925 en la Constitución de aquel entonces, ¿no? Domingo Santamaría, durante el gobierno de Domingo Santamaría, se dicta, entre otros, la ley de cementerios laicos, que va a saldar definitivamente la situación. Pero antes de ello, en el cementerio, y producto de todas estas situaciones, se creó un espacio, igual que en otros cementerios, un espacio para enterrar a los disidentes. Pero como estos disidentes tenían otra religión, para no contagiar, tenían que estar separados por un muro del resto del cementerio, en definitiva. Y es por eso, y había una reglamentación, tenían que tener 7 metros de alto, y etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Este es el espacio que marca precisamente la instalación del patio, del espacio para los disidentes en el cementerio general. Es tan significativo este lugar, tan significativo de la historia, del patrimonio nuestro, de la forma de relacionarnos con la vida y con la muerte, es tan significativo que actualmente la Comisión Bicentenario ha transformado a este patio de los disidentes en uno de sus proyectos bicentenarios, ¿no? Y justamente, entre otras cosas, por eso se está refaccionando, y por eso va a ser una de las tantas obras significativas que se va a entregar al país el próximo año, cuando cumplamos 200 años de independiente. Este es el patio de los disidentes, al cual hoy día no vamos a ingresar, no por razones religiosas ni de ningún otro tipo, sino porque está en obra.